Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Estoy sentado en el sofá, mirando el suave resplandor de la chimenea, con un vaso de ponche de huevo en la mano. Es Nochebuena, y en el fondo puedo oír a mi esposa tararear un villancico, en armonía con las suaves melodías que salen del estéreo mientras coloca los regalos de Santa Claus. Aunque nuestros hijos ya son casi adultos, todavía tenemos a Santa en la mañana de Navidad. Solo que en lugar de muñecas y juguetes, los regalos son suéteres y vestidos, películas y CDs. Pero aún se entregan con el amor que ellos esperan de nosotros. La miro, y como sucede tan a menudo, ella me mira en el mismo momento. Nuestros ojos se encuentran y nos sonreímos, con la mirada del amor eterno. Entonces pienso en una Nochebuena anterior hace muchos años, y en otra 2 años antes de esa, cuando una serie de circunstancias, afortunadas y desafortunadas, llevó a Grace a convertirse en mi amante. Y poco después, en mi esposa. Dicen que a veces tienes que pasar por el infierno para llegar al cielo, y eso fue cierto en mi caso. Pasé por un infierno que no desearía a ningún hombre, pero si no lo hubiera hecho, no tendría a Grace y no sería ni la mitad del hombre que soy hoy. Déjame contarte mi historia, porque hay algunas lecciones que aprender de ella. Hasta donde yo sé, en la historia del mundo, solo ha habido un hombre perfecto. Y él era mucho más que solo un hombre. Así que es lógico pensar que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas ha hecho algo malo. Algo que hirió a otra persona. Todos hemos hecho algo que debería habernos merecido la condena, al menos de los poderes superiores. Y es por gracia que no pagamos la pena por nuestras decisiones a menudo estúpidas. En mi caso, tomé a alguien que era recto, o al menos libre de drogas, y la inicié en el camino de la adicción. Introduje a Elise Tucker a la marihuana cuando acabábamos de salir de la escuela secundaria. Y desde ese momento corrupto, ella descendió lentamente al mundo de los drogadictos y la prostitución. No habría sido tan malo, excepto que poco después, la embaracé. Nos casamos y ella eventualmente me dio 3 hijos en el espacio de 4 años, 2 hijas y un hijo. No fue hasta que llevábamos casi 8 años de casados que me di cuenta de en lo que se había convertido. A mis espaldas y bajo mis narices. Y me costó casi todo mi dinero y todo mi respeto propio antes de finalmente librarme de ella. Y aún así, me dejó cicatrices, físicas y emocionales, que todavía tengo hasta el día de hoy. Me llamo Steve Moreland, y tengo 42 años, mucho más sabio de lo que era cuando tenía 15. Nací y crecí en una zona suburbana cerca de una ciudad mediana del sur. Mis padres eran bastante acomodados, y yo hice todo lo posible para ser cool. Aunque estuve en el equipo de fútbol durante toda la secundaria, no jugué mucho, principalmente en equipos especiales y en el equipo juvenil. Eso nunca me impidió fumar cigarrillos, beber cerveza o fumar marihuana. Así era en esos días. Pensarías que cuando un buen amigo mío murió durante mi último año de secundaria, eso nos pondría en el camino correcto a algunos de nosotros, y en mi caso lo hizo por un tiempo. Estaba recuperándome de ese incidente cuando comencé a salir con Elise. Teníamos una clase juntos y ella de alguna manera se aferró a mí como alguien que necesitaba ayuda. No importaba que ya tuviera novio, un chico que era un año mayor y asistía a la universidad comunitaria cercana. Empezamos a salir, y pronto lo dejó por mí. Eso debería haber sido una advertencia, pero estaba tan enamorado que no me di cuenta. En ese momento, Elise era una especie de nerd de la banda, pero era una nerd de la banda que se dejaba llevar, como se dice. Era un poco más alta que el promedio y bastante bonita, con un cuerpo que tenía todas las partes en los lugares correctos y en las proporciones correctas. Siempre fue un poco consciente de su nariz, que tenía un poco de curva, aunque eso no afectaba en nada su apariencia, y tenía un cabello castaño suave que era completamente normal. En su mayoría, era una buena chica, la hija menor de un camionero y una maestra de escuela. Pero había algunas personas por aquí y por allá que no la querían mucho, uno de ellos era mi padre. Incluso antes de involucrarse en las drogas, Elise era muy temperamental a veces, y cuando estaba de mal humor, podía ser bastante desagradable. Pero eso estaba bien, porque cuando yo estaba de mal humor, también podía ser bastante desagradable. Incluso mi mamá, que la quería y simpatizaba con ella, reconocía los peligros de que 2 personas como nosotros nos juntáramos. También creo que mi papá percibía que había demonios en su alma que podrían devorarme si se desataban, además de que pensaba que yo podía hacerlo mucho mejor. Pero yo estaba enamorado, y además, supuestamente él también se había casado por debajo de su nivel, y mi madre resultó ser una verdadera princesa de persona. La relación podría haber seguido su curso si no hubiera ido a la universidad, y regresado para las vacaciones de Acción de Gracias, con un renovado aprecio por las maravillas de la marihuana. El primer día que volví de la universidad fue un martes por la mañana. Los padres de Elise estaban trabajando y ella me recibió en la puerta todavía vestida con su delgado camisón. No habíamos estado juntos en un par de meses, y estábamos calientes y deseosos. Pero la convencí de ponerse algo de ropa y dar un paseo conmigo. Teníamos un muy buen lugar para estacionarnos que habíamos usado antes y conduje hasta allí. Nos estacionamos y saqué un porro gordo.
Ella me miró con desaprobación, pero supongo que siempre había tenido un poco de curiosidad al respecto. Basado en la forma en que yo había hablado de ello, en términos indirectos, así que aceptó probarlo. Se puso muy risueña, luego se volvió hacia mí con una pasión que no había visto en ella antes. Quiero decir, habíamos tenido relaciones antes, pero siempre parecía que estaba reteniendo algo. No esta vez. Me besó salvajemente y en segundos estábamos arrancándonos la ropa frenéticamente. No pensé en protección, porque siempre había estado tomando la píldora desde que nos volvimos íntimos hace un año. No pensé en nada más que en lo bien que se sentía. Nuestras bocas trabajaban febrilmente juntas, y nuestros pezones duros enviaban descargas eléctricas de sensaciones radiando a través de nuestros cuerpos, chisporroteando de uno al otro. Nunca había experimentado algo así antes. Estábamos cubiertos de sudor y riéndonos locamente mientras lentamente volvíamos a la tierra desde un subidón. Tan increíble. Rápidamente aprendí que la marihuana tenía el mismo efecto en Elise que en mí. La ponía insaciablemente cachonda, y tuvimos relaciones cada vez que pudimos durante todo ese fin de semana. Hasta que me fui ese domingo. Pasamos todas las vacaciones de Navidad haciendo prácticamente lo mismo, aunque encontrar el tiempo y el espacio para sexo podía ser complicado. Sin embargo, no todo era diversión y juegos, y cuanto más duraban las vacaciones, más fricción había. Elise estaba tan cachonda y caía tan rápidamente en la marihuana que luego me preguntaría qué estaba haciendo. Cuando yo estaba en la universidad. Cuando no estábamos colocados y teniendo relaciones, nos poníamos un poco irritables el uno con el otro, y creo que probablemente estábamos encaminados hacia la inevitable ruptura cuando el destino intervino. Había estado de regreso en la universidad para el semestre de primavera durante aproximadamente un mes, cuando Elise me llamó lloriqueando. Su periodo había llegado tarde, había ido en silencio a una clínica y el doctor confirmó su peor miedo. Estaba embarazada. Aunque ninguno de los dos era muy religioso en ese momento, no creíamos en el aborto, y después de hablarlo, decidimos casarnos. No hace falta decir que ambos padres no estaban contentos, y mi papá, en particular, me rogó que no lo hiciera. Pero sentí que era lo más masculino, lo más honorable que podía hacer. Así que en mayo de 1983 nos casamos. Mucho más tarde, después de que naciera nuestra hija Mary, calculé la línea de tiempo, y Elise debió haber concebido en o alrededor del día de Navidad. Terminaría haciendo lo mismo con los otros dos también. Con una esposa y una familia que mantener, la universidad no era una opción. Así que conseguí un trabajo en una farmacia como reponedor, y a veces, cajero. Hoy en día, no habría conseguido ese trabajo en las mismas circunstancias porque nunca habría pasado un examen de drogas. Pero eso no era una práctica común en ese entonces, y pronto demostré una afinidad por el trabajo. Después de 2 años, me ascendieron a subgerente de tienda en otra sucursal de la ciudad, y en 1985, Elise me dio un hijo, Robert. Apenas un año después, tuvimos a nuestra otra hija, Allison. Con eso, Elise se hizo ligar las trompas y nos dedicamos a criar a nuestra familia. Durante este periodo, nos divertimos bastante, pero nada demasiado salvaje. Fumábamos marihuana con bastante regularidad, y ocasionalmente, comprábamos algún otro narcótico. A Elise le gustaba cómo la hacían sentir algunas de las drogas, y estaba entusiasmada cada vez que nos drogábamos, especialmente porque cuando lo hacíamos, teníamos relaciones como conejos. Pero a medida que los niños crecían, las drogas más duras dejaron de interesarme, y eventualmente, a medida que empecé a asumir más y más responsabilidades, dejé que empezaran a desvanecerse de mi vida. Y pensé que Elise también lo había hecho. Déjame enfatizar que la amé a lo largo de todo esto, incluso si a veces las cosas se ponían un poco tensas en casa. Fue en el otoño de 1989, cuando Allison tenía 3 años y Robert 4, que Elise decidió volver a trabajar. Y encontró un trabajo como secretaria para un contratista eléctrico de tamaño modesto. Al principio, no me importó, porque significaba ingresos adicionales que necesitábamos para mantener a una familia en crecimiento. Pero luego comencé a conocer a algunas de las personas con las que trabajaba, y empecé a tener muy malas vibras, especialmente de los hombres que trabajaban allí. Para ser franco, muchos de ellos eran individuos lascivos y de baja calaña, y algunos de ellos sabía que eran drogadictos serios. Y luego estaba la amiga de Elise, Glenda, que trabajaba allí y que había dirigido a Elise hacia el trabajo. Ella estaba casada con Mitch, que era un pequeño traficante, y la persona principal a la que acudíamos cuando queríamos conseguir drogas. Ellos peleaban constantemente y se engañaban mutuamente todo el tiempo. Diablos, creo que incluso hacían intercambio de parejas, aunque nunca me involucré en eso. Mitch estaba bien la mayor parte del tiempo, a menos que se metiera mucho en el whisky. Entonces podía ser un verdadero terror, así que no me acercaba mucho a él. Pero Elise y Glenda se hicieron amigas íntimas, así que pasábamos mucho tiempo en su casa. La primera vez que realmente pensé que algo podría estar pasando con Elise fue esa noche vieja.
Fuimos a una gran fiesta en la casa de Michiglenda, y fue la típica fiesta de fin de año. Mucha cerveza y mucho humo. Había estado lejos de la marihuana durante unas 6 semanas, así que me afectó bastante. Aún así, estaba bien hasta justo después de la medianoche, cuando empezó a fluir el champán. Me bebí la mayor parte de una botella, además de una docena de cervezas, y me enfermé. Recuerdo estar sentado en el camino de entrada en un estupor de borrachera, y esa noche hacía frío. Y Liz finalmente me encontró después de haber estado allí vomitando, me llevó adentro y me acostó en una cama, donde me desmayé. Debí haber estado fuera de combate un par de horas, cuando una de sus hijas adolescentes me despertó de su habitación. Me tambaleé hacia la sala, buscando a mi esposa, pero no estaba a la vista. Pensé que escuché sonidos amortiguados de sexo provenientes de uno de los dormitorios traseros, pero estaba demasiado drogado para hacer algo al respecto. Lo siguiente que supe fue que era de mañana, estaba en el suelo de su sala y Liz estaba dormida en el sofá. Después de esa noche, hice una promesa de que nunca más haría algo así. Tenía una buena carrera en marcha, y podía sentir que la sociedad estaba empezando a rechazar el uso recreativo de drogas. Era la era del "just say no", mientras circulaban historias sobre los peligros del uso de drogas ilegales. Reduje considerablemente mi consumo de alcohol y prácticamente dejé de fumar marihuana. Dejé de tenerla en casa, y durante el año siguiente, me fui alejando de ella por completo. Realmente pensé que Elise estaba en esto conmigo, pero comenzó a ser claro para mí que ella simplemente había dejado de usar drogas en casa. El primer signo real de que las cosas estaban cambiando vino en primavera. Elise fue a cortarse el pelo un día y regresó como rubia. También noté que estaba perdiendo algo del peso que había ganado con los niños, aunque no la vi seguir ningún programa de dieta o ejercicio que justificara esa pérdida de peso. Y con su pérdida de peso y su nuevo color de cabello y que a mí no me gustaba, empezó a lucir un guardarropa nuevo y más revelador. Cuando finalmente me quejé al respecto, ella simplemente se encogió de hombros y dijo algo sobre querer verse bien. ¿Pero en el trabajo? No tenía sentido. A medida que la primavera se convirtió en verano, comenzó a salir con las chicas, un par de noches a la semana después del trabajo, y empezó a llegar cada vez más tarde. Después de muchas de sus salidas nocturnas, intentaba entrar sigilosamente. Se encerraba en el baño y se duchaba. Y mientras ella salía y se quedaba fuera, nuestra vida sexual simplemente dejó de existir. En ese momento me preocupó, más tarde, me alegraría de que así fuera. Fue a mediados de julio cuando llegó a casa alrededor de las 2 de la mañana y la observé mientras fingía estar dormido. La vi quitarse el vestido, y me sorprendió darme cuenta de que había estado desnuda bajo su vestido. Ese fue el primer signo concreto que realmente me hizo sospechar que me estaba engañando. La confronté al respecto a la mañana siguiente, y ella me miró directamente a los ojos y lo negó. Por supuesto que no estoy teniendo una aventura, dijo indignada. ¿Tú lo estás? Ni siquiera cerca, le respondí. Pero su actitud decía mucho. Ella adoptaba una postura ofendida, y convertía mis sospechas en sus sospechas. Sabía que me había mantenido fiel, aunque periódicamente algunas de las chicas que trabajaban conmigo me hacían ofertas. Sabía que era una mala práctica involucrarme en eso, y evitaba esos encuentros. No es que yo fuera tan virtuoso como para no acostarme con otra mujer fuera de mi matrimonio si tuviera la oportunidad. Tenía más que ver con mi personalidad. Nunca he sido bendecido con el don de la labia y nunca aprendí a hablar suavemente con mujeres desconocidas. Estaba en mi zona de confort con Elise, y tratar de salir con otras mujeres hubiera sido difícil para mí. En casa, nuestras actitudes hacia el otro fluctuaban, pero a medida que pasaba el tiempo, había una desconexión cada vez mayor entre nosotros. Nuestra vida sexual era una broma. Y ya no teníamos las bromas juguetonas que habíamos tenido al principio del matrimonio. También empecé a insistir cuando llegaba a casa un poco tarde, pero con los ojos enrojecidos y el dulce aroma a marihuana sobre ella. De nuevo, ella me lo devolvía, diciéndome claramente que era lo suficientemente mayor para hacer lo que quisiera, que yo era el que la había iniciado en ese camino, y que si no estaba dispuesto a divertirme con ella, encontraría a alguien que lo hiciera. A finales de septiembre, hice un esfuerzo desesperado para salvar nuestra relación. Encontré a Elise en un día libre, la hice sentarse y hablamos. Le dije que sabía que estaba fumando marihuana mucho más de lo que lo había hecho antes. Y le dije que sospechaba que también estaba usando drogas más fuertes. Le pregunté si todavía me amaba y si todavía quería estar casada conmigo. Y me miró con lágrimas en los ojos y dijo que sí. Bien, entonces, tengo algunas condiciones, dije. Quiero que dejes ese trabajo y encuentres otro. Me gustaría que te metieras en un programa de rehabilitación y necesitamos ver a un consejero matrimonial. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, pero solo si estás dispuesta a encontrarme a mitad de camino. No sé, Steve, dijo. Gano buen dinero allí, y me gusta trabajar allí. Me tratan bien. Y definitivamente no voy a entrar en ninguna rehabilitación. Entiendo si no quieres hacerlo más, pero yo no estoy lista para dejarlo.
No soy una adicta ni nada. Puedo manejarlo. Ella aceptó reunirse con un consejero, y fuimos 2 veces. Luego decidió que era una pérdida de tiempo y dinero que no teníamos, y dejó de ir. Y el patrón de comportamiento errático se reanudó. Empecé a seguirla a los bares a los que iba después del trabajo. Bebía con un grupo mixto de hombres y mujeres, y algunos de los lugares a los que iba eran bastante sórdidos. Nunca me quedé el tiempo suficiente para ver si se iba a moteles o algo, porque tenía que ir a casa a cuidar a los niños. Pero un par de veces la vi caminar hacia el fondo del bar, hacia los baños y quedarse allí mucho más tiempo del necesario para hacer lo que sea que las mujeres hagan en el baño de damas. En diciembre, tenía suficiente evidencia circunstancial como para estar preparado para dar el siguiente paso y obtener pruebas concretas. Para entonces, nuestro matrimonio era una broma. Peleábamos constantemente, y ella llegaba tarde del trabajo casi todas las noches, luciendo como si la hubieran utilizado intensamente. Estaba harto de Elise y de lo que veía como su patrón de mentiras e infidelidades. Más que eso, realmente había descuidado el papel de madre mientras pasaba su tiempo corriendo y divirtiéndose todo el tiempo. Yo estaba haciendo la mayor parte de la crianza, porque ella no tenía tiempo para los niños. Y no creas que ellos no se daban cuenta. Necesitaba saber qué estaba haciendo, para poder planear mi siguiente movimiento. Si había alguna esperanza de salvar nuestro matrimonio o si era el momento de divorciarnos. Hice 3 cosas para comenzar. Primero, fui a mi doctor, ostensiblemente para un chequeo, y mientras estaba allí pedí un análisis de sangre. Quería establecer 2 cosas, una, que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual, y segundo, quería demostrar que ahora estaba libre de drogas. Luego, tomé muestras de nuestros 3 hijos y las envié a un laboratorio de ADN en otro estado. Quería pruebas contundentes, de una forma u otra, sobre si era o no el padre de mis hijos. Las pruebas de ADN no eran tan sofisticadas entonces como lo son ahora, pero eran lo suficientemente avanzadas como para decirme si realmente era el padre de los hijos que había estado criando. No pensé que eso afectaría mis sentimientos hacia ellos. Yo era su papá, independientemente de si realmente era su padre biológico, pero desde un punto de vista legal, tenía que saberlo. Si nos divorciábamos, buscaría la custodia y mis posibilidades serían mucho mejores si era su padre biológico. Finalmente, pregunté y conseguí el nombre del mejor abogado de divorcios de la ciudad, luego fui a verlo. Le expuse mis preocupaciones y aceptó tomarme como cliente y me refirió a su investigador privado. Lily Spradlin era una mujer sensata de unos 40 años, a quien pronto aprendería que conocía a todo el mundo en la ciudad, y todo sobre ellos. Le conté lo que quería y aceptó mi caso. Ya empezaba a costarme un ojo de la cara, y aún no sabía nada concreto. Todo llegó a un punto crítico en Nochebuena. Era costumbre de su empresa cerrar la tienda alrededor de la 1 de la tarde en Nochebuena, e invitar a todos los empleados a una gran fiesta en su almacén. Pensé que Liz festejaría por un par de horas. Luego vendría a casa para que pudiéramos hacer algunas compras de última hora, y luego preparar las cosas de Santa Claus para los niños, para que estuvieran esperando cuando se levantaran al amanecer en Navidad. Pero dieron las 6 en punto y no había rastro de Elise. Luego pasaron las 9 en punto sin señales de ella. Empecé a llamar a todos los lugares que se me ocurrían, Glenda, que también estaba desaparecida, las cárceles, los hospitales, y no la encontraba por ninguna parte. Estaba furioso. ¿Ni siquiera tenía la decencia de moderar sus andanzas en Nochebuena? Aún estaba despierto esperándola alrededor de las 10:30 cuando escuché el portazo de un coche, y vi a mi esposa tambaleándose hacia la casa. Ella me vio parado allí y me sorprendió. Su rostro se desplomó, e intentó pasar junto a mí, pero la detuve y el olor me abrumó. Apestaba a sudor y sexo, sus ojos estaban completamente desenfocados, como si hubiera pasado un día drogándose. La miré fijamente, y ella apartó la mirada, luego algo dentro de mí simplemente se derrumbó. En ese momento, estaba demasiado cansado para pelear con ella. Además, pronto tendría un vídeo de todo su día, porque tenía la sensación de que haría algo así. Así que hice que Lily instalara vigilancia. Para entonces, Lily había descubierto que Elise había sido identificada como una mujer que frecuentaba un motel de mala muerte, en el lado áspero de la ciudad en compañía de algunos personajes de aspecto rudo. Lily había sobornado a un empleado del motel, y le habían permitido colocar una cámara oculta en una de las habitaciones, con la comprensión de que si Elise aparecía, ella y quien la acompañara serían dirigidos a esa habitación. Elise y yo pasamos un tenso día de Navidad rondándonos mientras esperaba que estallara la tormenta. Era la calma antes de la tormenta. Sabía que Elise no trabajaba la siguiente semana, siempre cerraban durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, así que no estaba tan preocupado por lo que ella estaría haciendo. El día después de Navidad, Lily me llamó al almacén y su voz sonaba urgente. «Necesitas venir a ver la cinta del otro día», dijo. «¿Qué tan malo es?», pregunté. «Peor de lo que puedas imaginar», dijo. Ahora supuse que Elise tenía un novio,
tal vez 2. Pero no estaba preparado en absoluto para lo que vi en la cinta de vigilancia de Lily. Lily me hizo sentar en la oficina vacía de uno de sus asociados, conectó la cinta al VCR, y me dejó solo para digerir lo que estaba en la cinta. Antes de comenzar la cinta, ella me entregó un informe de vigilancia que detallaba el comportamiento de Elise antes de llegar al motel. Esa realmente era toda la evidencia que necesitaba, porque era bastante gráfico por sí mismo. No sé cómo lo hizo Lily, pero de alguna manera logró que su asociado entrara en la fiesta de la empresa, y tenía cuentas de testigos presenciales de lo que sucedió. Comenzó como una fiesta convencional, mucha bebida con algunos besos bajo el muérdago. Nada demasiado dramático. Después de una hora, sin embargo, los villancicos que habían estado en el equipo de música fueron cambiados por música de baile, y se vio a Elise bailando de forma provocativa con varias personas, incluida su amiga Glenda. Según el informe, Elise y Glenda casi llegaron a tener relaciones sexuales en medio de la habitación, mientras los hombres presentes las rodeaban y las animaban. Luego todo explotó. Elise fue vista dirigiéndose al estacionamiento en compañía de un tipo. El investigador privado instaló un puesto desde donde podía ver lo que estaban haciendo. Primero, prendieron un porro, y mientras lo fumaban, él sacó un frasco con otras drogas que compartieron. Luego regresaron a la fiesta. Alrededor de las 5 en punto, la fiesta terminó, pero en lugar de conducir a casa, Elise siguió a varios camiones pick-up hasta el motel donde la habían visto antes, y ahí es donde comenzó la cinta. Mi esposa, mi futura ex-esposa, entró en la habitación en compañía de 4 tipos a los que describiría como de aspecto duro. Todos rondaban el 1,80 m y estaban bien construidos, e incluso algunos de ellos eran bastante atractivos, si te gustan los hombres con un poco de rudeza. Se encendieron 3 porros y empezaron a circular mientras uno de los hombres se sentaba en una mesa. Luego pasaron a los negocios, donde todos quedaron sin ropas. Simplemente miré fijamente la pantalla de televisión mientras Elise se retorcía en la cama debajo de esos idiotas. Supongo que debería haberme alegrado de que no hubiera sonido en la cinta. Simplemente me llenó de ira y repugnancia. Supongo que la expresión en mi rostro hablaba por sí sola, porque Lily hizo que su asociado, el que había seguido a Elise en la fiesta, me llevara a un bar cercano para tomar una bebida medicinal. Después de un par de cervezas con Burl, me sentí un poco mejor. Hablamos sobre lo que planeaba hacer, y él estuvo de acuerdo en ayudarme cuando llegara el momento de entregarle a Elise los papeles del divorcio. Era un tipo grande y musculoso que resultó ser un blando por dentro, y simpatizaba conmigo. Burl había pasado por algo muy parecido a lo que yo estaba pasando, y entendía lo que estaba viviendo. Fue todo lo que pude hacer para ser civilizado con Elise esa noche cuando llegué a casa. Por suerte, supongo, ella me lo puso fácil al arreglarse y salir esa noche con sus amigas. Ni siquiera me molesté en mirarla cuando se fue. Estaba jugando con Allison en el salón cuando se fue. A la mañana siguiente, fui a mi abogado y le dije que estaba listo para presentar los papeles. Quería que estuvieran listos para Nochevieja, y quería que Burl fuera quien se los entregara. Tenía una sorpresa de año nuevo para mi infiel esposa. Para Nochevieja, le dije a Elise que tendría que trabajar hasta el cierre a las 9 de la noche, y que preferiría pasar una noche tranquila en casa. Le rogué que se quedara en casa conmigo, sabiendo perfectamente bien que no haría nada por el estilo, lo cual había planeado. Como siempre, ella planeaba ir a la fiesta de fin de año de Glenda y Mitch, y simplemente se rió de lo que pensaba que era mi patético intento de hacerla sentir culpable para que se quedara en casa. Si quieres ser un aguafiestas, adelante, dijo ella. Pero estoy lista para divertirme. ¿No puedes al menos quedarte el tiempo suficiente para cuidar a los niños hasta que llegue a casa del trabajo?, dije. ¿Por qué?, dijo con desprecio. ¿Por qué debería dejar que los pequeños mocosos arruinen mi tiempo de diversión? Conseguiré una niñera, si no puedes despegarte de esa tienda a tiempo para cuidar a tus preciosos bebés. Me quedé atónito. Sabía que había perdido interés en ser madre, pero la forma fría en que hablaba de los niños simplemente me dejó sin palabras. Hizo que lo que sucedió posteriormente fuera difícil de entender. Está bien, Elise, dije lentamente. Haré los arreglos. No tienes que molestarte por tus hijos ni un poquito. Llamé a la hija adolescente de los vecinos, que era la niñera habitual de los niños, y le pedí que cuidara a los niños durante aproximadamente una hora. Ella estuvo de acuerdo, y le dije que llamara a la tienda tan pronto como Elise saliera de la casa. Un poco después de las 6:30, la chica llamó y dejé la tienda en manos de mi asistente. Llamé a mi hermano, que había accedido a encontrarse conmigo en la casa para ayudar a empacar las cosas de Elise. Su esposa lo llevó y se fue con mis hijos, a quienes se les dijo que iban a pasar la noche con sus abuelos. Empacamos todas las pertenencias de Elise y las llevamos en mi camioneta a una instalación de almacenamiento. Luego fuimos a la casa de Mitch y Glenda un poco después de las 10 en punto. Bull estaba sentado en su auto, en un lugar seguro, vigilando la casa. No ha salido, dijo Bull. Es bastante seguro decir que estará allí toda la noche.
Bien, dije, mientras él me servía una taza de café de un termo que llevaba consigo. Observamos la casa mientras varias personas entraban y salían, hasta que dio la medianoche. Cuando los sonidos de los fuegos artificiales y otros festejos estallaron a nuestro alrededor, los tres salimos y nos acercamos a la casa. Al principio, nadie abrió la puerta, probablemente porque no podían escuchar sobre el bullicio. Pero Burr golpeó la puerta, y finalmente alguien que no conocía abrió la puerta. Y Liz Moreland, dijo en voz alta, mientras entrábamos al vestíbulo. Pasaron unos minutos antes de que alguien pudiera traerla a la puerta, y parecía muy desperdiciada cuando apareció. Sí, que, comenzó, luego nos vio a mí y a mi hermano parados a cada lado de Burl, y creo que nuestras caras le dijeron que no estábamos allí para unirnos a la fiesta. ¿Qué estás? Comenzó de nuevo, pero Burl la interrumpió. Y Liz Moreland, dijo mientras le entregaba una de las cartas que tenía consigo. Estás notificada. Esta es una petición presentada en el Tribunal Civil por el señor Steve Moreland buscando el divorcio por motivos de adulterio y crueldad mental. Y esto es una orden judicial que te impide acercarte a 500 metros del domicilio anteriormente ocupado por ti y el mencionado esposo. Y este sobre contiene la llave y la dirección de una instalación de almacenamiento donde se han trasladado tus pertenencias. Eres un maldito desgraciado, balbuceó Liz, y pude ver que Mitch, Glenda y todos sus amigos comenzaban a agruparse detrás de ella. Te di una oportunidad, Liz, dije con calma. Te di la oportunidad de enderezar tu actitud, y elegiste cagarte en mí. Has cavado tu propia tumba, ahora acuéstate en ella. Escuchamos una cacofonía de indignación creciendo, así que Burl abrió su chaqueta, revelando la pistola en su cinturón. Puso la mano en el mango y miró fijamente a la multitud. Luego nos volvimos y salimos decididamente de la casa, mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. Dudo que Burl hubiera usado su pistola, pero había resultado ser un pacificador muy efectivo. Luego fui a casa de mis padres para pasar lo que quedaba de Nochevieja y prepararme para la batalla que vendría. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara. La verdad es que Liz empezó a meterse en sus propios problemas desde el principio, y fue el comienzo del año del infierno. Mientras estábamos empacando sus cosas, había contratado a un cerrajero para que viniera a nuestra casa y cambiara las cerraduras, pero eso no detuvo a Liz. Mientras pasábamos el día de Año Nuevo en la casa de mis padres, rompió una ventana en la puerta de la cocina para entrar en la casa, y al parecer saqueó nuestro dormitorio. Quizás estaba buscando algo, no estoy seguro. No importaba. Llamé a la policía y la acusé de allanamiento de morada. Como era su primer arresto, y porque se hizo en conjunto con mi entrega de los papeles de divorcio la noche anterior, su abogado logró que los cargos fueran retirados. Una semana después, recibí los resultados de mis análisis de sangre del médico, y suspiré aliviado cuando todo salió negativo. Añadí esos documentos a mi creciente expediente de pruebas, luego recibí más buenas noticias la semana siguiente. Los resultados de ADN revelaron que los 3 niños eran realmente míos. Cualquier cosa que Liz hubiera hecho a mis espaldas, había comenzado a hacerlo después de que nacieran los bebés. Eso hizo que mi estrategia fuera fácil. Iba a por la custodia completa, y solo iba a permitir visitas supervisadas a Liz. Para mi desconcierto, ella luchó contra todo con uñas y dientes. Habría pensado que con la forma en que había estado actuando, estaría feliz de tener su libertad. De no tener un esposo y una familia que la detuvieran de hacer lo que quisiera. Pero no había contado con los demonios que mi padre había visto acechando en su corazón todos esos años atrás. Una vez que me establecí como el enemigo en sus ojos, no iba a dejarme ganar nada sin pelear. Sin embargo, parecía que cuanto más intentaba luchar contra mí, peores eran las cosas para ella. Y más enfurecida estaba conmigo. Eso incluyó otro arresto por posesión de marihuana, que resultó en una fuerte multa y la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses. Pasó hasta mediados del verano, pero finalmente conseguí el divorcio que había estado buscando. Luego fuimos a la corte de familia para el tema de la custodia, y ella sacó lo que pensó que era su artillería pesada. El hecho de que yo había sido la persona que la había introducido en las drogas. Pero mi abogado sacó a relucir mi evidencia de que estaba libre de drogas, y lo había estado durante la mayor parte de un año. Parecía que iba a conseguir la custodia completa, cuando Liz finalmente cruzó la línea. Era una noche calurosa de septiembre y acababa de salir de la tienda. La única advertencia que tuve fue un repentino arrastramiento de varios pares de pies, luego sentí algo, un palo grande o tal vez un bate de béisbol, golpearme fuertemente en las costillas. Apenas logré rodar lejos de un golpe dirigido a mi cabeza, que rozó mi hombro. Logré ponerme de rodillas y defenderme, y vi que estaba rodeado por 3 atacantes, 2 de los cuales reconocí del vídeo de Liz en Nochebuena. Pude enfrentarme al tipo que empuñaba el garrote para que no pudiera golpearme realmente, y logré asestar algunos golpes duros al abdomen del tipo. Pero el lado negativo fue que quedé expuesto a los ataques de puños y pies de los otros 2. No sé si me habrían matado o no,
Pero vagamente escuché voces que venían de la calle y me quedé en un montón doloroso. Lo último que recuerdo es a un chico que se acercaba a mí preguntándome si estaba bien. Luego pedí a alguien que fuera a buscar ayuda. Literalmente, lo siguiente que vi fue un rostro, el rostro de una mujer. Al principio, era algo vago, pero mientras mi cabeza comenzaba a despejarse vi que era una enfermera. Y una muy bonita. Tenía un rostro bastante delgado, pero sonrió cuando vio que estaba recuperando el conocimiento. Y cuando lo hizo, toda su cara se iluminó. Esa fue mi presentación a Grace Pauling. Estuve en el hospital durante 3 semanas, durante las cuales llegué a conocer muy bien a Grace. Era simplemente la mujer más hermosa que había visto. Estaba muy bien nombrada, porque tenía una forma elegante de ser, una elegancia que viene de una paz interior. Era un poco más alta que la media y bastante delgada, con suave cabello rubio cortado de manera elegante justo por encima de sus hombros. Era prácticamente plana de pecho, pero si eso le molestaba en lo más mínimo, no lo mostraba. Y ciertamente nunca me molestó a mí. Desde el principio, sentí que había algo allí, y hablaríamos mientras ella se ocupaba de cuidarme. La encontré una oyente excelente y alguien que sabía más allá de sus años. Ella tenía 1 o 2 años más que yo, pero nunca había estado casada, nunca realmente se había acercado. Me dijo que había tenido algunos novios, pero ninguno que le hubiera hecho palpitar el corazón. Luego me sonrió con esa sonrisa de megavatios y me guiñó un ojo. Mientras estaba en el hospital, me reuní varias veces con la policía. Y quedó bastante claro que fui atacado por encargo de mi exesposa por razones que simplemente no podía entender. Ella y sus amigos fueron arrestados y acusados de intento de asesinato. La hice sudar hasta el comienzo del próximo año, luego la vi para hacer un trato. Si renunciaba a todos los reclamos de custodia, vería la posibilidad de reducir los cargos a agresión agravada. ¿Por qué debería ayudarte?, gruñó. Porque realmente no creo que quieras pasar los próximos 15 años en prisión, dije. Te doy la opción entre 3 a 6 años, y la posibilidad de ver ocasionalmente a tus hijos. En lugar de 15 a cadena perpetua y nunca volver a verlos. No seas tan estúpida como cuando rechazaste mi oferta para salvar nuestro matrimonio. ¿Recuerdas? Habría pasado por alto todo lo que habías hecho hasta ese momento, si hubieras hecho lo que te pedí. Si hubieras renunciado a ese trabajo, ingresado en rehabilitación, tomado en serio la consejería, nada de esto habría pasado. Pero lo rechazaste, ¿y dónde te llevó eso? Estás desempleada, todavía eres una adicta y ahora estás a punto de convertirte en una delincuente convicta. No tienes nada contra mí, dijo ella. Oh, dije, y esta vez le gruñí. Había dejado de ser el felpudo de Elise. Deberías escuchar la historia que están contando tus amigos, dije. Están diciendo que los contrataste para golpearme. Están diciendo a la policía que querías que me mataran. Te están delatando, Elise, y la única oportunidad que tienes es hacer un trato. Pude ver cómo se encogían sus hombros ante eso. Al final, lo dejó, e hizo un trato con el fiscal para declararse culpable de agresión agravada. Se fue por un término de 3 a 6 años, y finalmente me había deshecho de ella, en todas sus formas y propósitos. Pero me había dejado financieramente agotado y emocionalmente devastado. Me vi obligado a vender la casa, y regresé a la casa de mis padres con los 3 hijos. Mi mamá fue un gran apoyo, ayudando a cuidar de los niños e intentando lo mejor posible para calmar sus miedos. Después de salir del hospital, tuve otros 2 meses de rehabilitación durante los cuales no pude trabajar. Tenía seguro médico de la empresa, además de recibir compensación laboral, pero se acercaba la temporada navideña y necesitaban un gerente de tienda en el lugar. Comparado con el fiasco del año anterior, la Navidad de 1991 fue significativamente mejor, y aún así me hizo sentir lo solitario que estaba. La mujer que pensé que amaba, la madre de mis hijos, se había convertido en una enemiga jurada, y había hecho un completo desastre de su vida. El dinero estaba ajustado, así que no podía hacer por los niños lo que quería. Todavía sentía algo de dolor y me hundía en la depresión por cómo habían ido las cosas los 18 meses anteriores. Y después empeoró. Después del 1 de año, la empresa para la que había estado trabajando me dio una opción. Podía aceptar un puesto de gerente en otro estado o aceptar un despido. No hice ninguna de las dos. Presenté mi renuncia y encontré un trabajo trabajando en el piso de ventas de una gran tienda minorista. Fue un importante retroceso desde un puesto de gerente, y ganaba mucho menos que antes. Básicamente, era como comenzar de nuevo en mi carrera, pero era un trabajo fácil y las horas me convenían, porque me permitían estar en casa por las noches con mis hijos. Alquilé una casa pequeña y nos mudamos de la casa de mis padres. Estaba en un vecindario bastante barato y no había mucho que llamar hogar. En resumen, ese invierno de 1992 fue el punto más bajo de mi vida. Lo único bueno fue que resistí el canto de sirena de las drogas y el alcohol. Después de ver la autodestrucción de Elise, sabía mejor que seguir ese camino. Pero estaría mintiendo si dijera que nunca estuve tentado.
Luego, un ángel cruzó mi camino por segunda vez. Era un sábado, estaba en el supermercado con los niños. Para este momento tenían 8, 6 y 5 años, y aunque eran buenos niños, eran niños. Estaba regañando a Robert, que realmente se estaba comportando mal, cuando escuché una voz desde atrás. «¿Steve?» «Steve Moreland», escuché. Me di la vuelta para ver a Grace acercándose hacia donde estábamos. Nos abrazamos en saludo, y luego se agachó y saludó a los 3 niños por su nombre. Me quedé asombrado. Ella solo los había conocido 1 o 2 veces, y sin embargo sabía sus nombres y cuántos años tenían. Esa fue la primera vez que vi lo talentosa que era con los niños, porque se calmaban de inmediato. Charlamos, y ella parecía realmente preocupada por cómo estaba. Luego, como que miramos hacia arriba al mismo tiempo y nuestros ojos se encontraron. Fue solo por un momento, pero creo que en ese momento sabíamos que la chispa estaba ahí. «Mira, ¿te gustaría ir a cenar alguna vez?» «Vaya, te debo por todo el cuidado que me mostraste cuando estuve hospitalizado». «Steve, solo estaba haciendo mi trabajo», dijo Grace. «Pero, tengo que decir que fue un placer. Y me encantaría salir contigo». «¿Tienes planes para esta noche?» La miré fijamente. Más tarde, cuando la conocí mejor, aprendería que esa era su manera. Es muy directa y sabe cómo ir al grano sin pasar por un montón de tonterías. De todos modos, intercambiamos números de teléfono y luego me dio un pequeño beso en la mejilla. No fue nada, realmente, pero me puso los pelos de punta por todo el cuerpo. Y mi pequeña Allison se dio cuenta de inmediato. Mientras terminábamos nuestras compras, simplemente lo soltó. «¿Va a ser ella nuestra nueva mamá?», me preguntó. «Oh, no lo sé, cariño», dije. «Es demasiado pronto para decirlo». «¿Por qué? ¿Te gustaría que ella fuera tu nueva mamá?» «Oh sí», dijo felizmente. «¿Y ustedes, chicos?», pregunté a Mary y Robert. «¿Creen que podrían aceptar a la señorita Grace como su nueva mamá?» «Claro, papá», dijo Robert. «Es bastante genial». «Lo veremos», entonces, me reí. «Pero es muy temprano, y ella puede tener algo que decir al respecto». «Pero te gusta, ¿verdad, papá?», dijo Mary con su típica voz tranquila e introspectiva. «Sí, me gusta», dije. «Pero, como dije, tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a ese punto». Esa noche, llevé a Grace a una casa de carne, nada elegante, pero un lugar con buena atmósfera y buena comida. Y aprendí que ella era todo lo que Elise no era. No puedo decir que sea perfecta, porque tiene sus momentos. Pero nunca he conocido a alguien con un temperamento más soleado. Nunca he estado cerca de alguien que tenga una perspectiva tan positiva de la vida. Con Elise, la fatalidad y la melancolía estaban siempre a la vuelta de la esquina, y gastaba cantidades interminables de energía preocupándose por cosas que no podía controlar, cosas que ya habían pasado. Estaba tan llena de arrepentimiento y remordimiento que siempre tendía a arrastrarme hacia abajo. Con Grace, cada día es una nueva oportunidad. Ella es una persona que mira hacia adelante, una planificadora, alguien que está bien organizada, y nunca pierde un minuto preocupándose por el pasado. Una vez que el día ha terminado, lo deja atrás y solo se refiere a él si absolutamente debe hacerlo. No pasó mucho tiempo antes de que supiéramos que nos estábamos enamorando rápidamente. Después de haber salido durante unas 6 semanas, la llevé a conocer a mi familia, y quedaron muy impresionados. Mi padre, de hecho, le echó un vistazo y me dijo que hiciera lo que necesitara hacer para mantenerla. Los niños, por supuesto, se enamoraron de Grace casi tan rápido como yo, y ella encajó perfectamente en el papel de madre sustituta. A medida que avanzaba el verano, comenzamos a ser íntimos, pero ambos nos alejamos del sexo, al menos inicialmente. Después de mi experiencia con Elise, tenía miedo de dejarme llevar con una mujer, miedo de dejar sueltas mis emociones. Y ella simplemente no era alguien que participara en el sexo casual. «Cuando hago el amor contigo, quiero que sea el sellado de un vínculo de amor», me dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá de mi casa después de que ella había venido a cenar, como había estado haciendo durante meses. Era mediados de noviembre, y estábamos comenzando a hablar vagamente sobre una vida juntos. «Te amo, Steve, pero no quiero que hagas esto hasta que estés listo. Hasta que ambos estemos listos para que esto sea un compromiso a largo plazo», continuó. «Di mi virginidad hace mucho tiempo, en la universidad, a un chico del que pensé que estaba enamorada. Y me rompió el corazón. Desde entonces, he esperado al hombre adecuado. Creo que tú eres ese hombre. Pero hasta que estés listo para dar ese último paso, para caminar en fe conmigo, entonces no sucederá. Dios, Grace, te deseo tanto, pero no sabes lo bien que me hace sentir escucharte decir eso», dije. Después de lo que pasé con Elise, escuchar a una mujer equiparar el sexo con el amor es música para mis oídos. «Pronto, mi amor», susurró, luego me besó lenta y profundamente. Una semana más tarde, fui con mi madre y le dije que iba a pedirle matrimonio a Grace.
Y ella hizo algo que nunca había hecho por Elise, supongo que por la naturaleza forzada de nuestro matrimonio. Fue a su dormitorio, a su caja de joyas y sacó su antiguo anillo de compromiso. Me lo entregó con lágrimas en los ojos. Dáselo a ella, con mi bendición, dijo. No es un gran diamante elegante, solo una piedra pequeña en un ajuste común. Pero tengo la sensación de que con ella significará mucho más que algún juguete nuevo y brillante, que te costará un ojo de la cara. Hay mucho amor en este anillo, y quiero que ella lo tenga. Ella es lo mejor que te ha pasado, y quiero que ella lo sepa. Decidí esperar hasta Nochebuena para hacer mi propuesta. Había decidido que pasaremos esa noche en la casa de mis padres, donde tendrían sus cosas con sus primos y abuelos. Y, además, quería estar a solas con Grace esa noche. La recogí en el hospital después de salir del trabajo. Luego fuimos a casa de mis padres para recoger a los niños para el servicio de Nochebuena, en la iglesia donde Grace había sido miembro durante mucho tiempo, y donde yo había empezado a ir. Grace cantaba en el coro, y la miraba amorosamente a los ojos mientras cantaban. Más tarde, logramos que los niños se durmieran, no fue fácil, luego preparamos los regalos de Santa. Una vez hecho eso, le dije a mis padres que íbamos a volver a mi casa, y le guiñé un ojo a mi mamá, comunicándole mis planes no verbalmente. Encendí las luces del árbol de Navidad y puse algunas melodías navideñas en el estéreo. Luego nos sentamos juntos en el sofá, y saqué la caja de donde la había escondido en los cojines. Grace, tengo un regalo de Navidad especial para ti, y quiero que lo abras ahora, dije suavemente. Le entregué la caja, y cuando la abrió, sus ojos se abrieron mucho y su boca se abrió en sorpresa. Grace, ¿te casarías conmigo?, dije. Por favor. Su respuesta fue ahogarme con besos. Nuestras manos vagaban por todo el cuerpo del otro, y esta vez no nos detuvimos cuando llegamos a los lugares privados. Nuestro momento había llegado. Dios, he deseado esto por tanto tiempo, susurró. Ámame, Steve, por favor. Créeme, lo he deseado tanto tiempo como tú, dije. Más, realmente. Vamos a llevar esto a la habitación, susurré con voz ronca. Vamos, dijo Grace, y al hacerlo me dio esa sonrisa enigmática que me vuelve loco. Esto no era solo sexo. No señor, esto era verdadero hacer el amor. Entre un hombre y una mujer cuyas mentes estaban totalmente en armonía. Desearía poder decir que duró para siempre. En realidad, probablemente solo tomó 5 minutos, si eso. Pero en esos 5 minutos, Grace y yo sellamos nuestro amor de una vez por todas. Miré sus ojos, y ella me miró de vuelta, los sentimientos fluyendo sin palabras entre nosotros. Feliz Navidad, mi amor, susurró. Feliz Navidad para ti, amor, respondí. Grace y yo nos casamos en nuestra iglesia a mediados de marzo. Y hemos disfrutado casi 14 años de felicidad conyugal. Mis hijos pronto se convirtieron en los suyos, al menos en su corazón al principio, y se adaptaron a su nueva mamá como peces en el agua. Solo ha habido 2 nubes oscuras en nuestra vida juntos desde entonces. Una es el hecho de que Grace no pudo darme un hijo propio. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, y finalmente descubrimos que había un problema con su útero. Típicamente, Grace nunca se quedó en su desgracia y se concentró en ayudarme a criar a los hijos que teníamos. El segundo llegó después de que llevábamos casados unos 6 años. Recibí una llamada de la nada de Elise, y me dijo que había contraído el VIH varios años antes y ahora estaba muriendo de SIDA. Había salido de la cárcel después de más de 3 años, y terminó en la calle, ejerciendo la prostitución. Estaba en un hospicio y quería ver a sus hijos antes de morir. Temía la visita, pero extrañamente, Elise había encontrado la paz consigo misma y conmigo. Ya no me culpaba por todas las cosas malas que le habían pasado a lo largo de su vida. Me perdonó por los errores que había cometido durante nuestro matrimonio, y yo la perdoné por el infierno que me hizo pasar en el proceso de nuestro divorcio. Después de reunirse con los niños, pidió hablar con Grace a solas, y cuando salió, Grace estaba llorando. Más tarde, mientras íbamos en el coche de vuelta a casa, me contó un poco de lo que habían hablado. Me dijo que te dejará ir. Que el peor error que cometió fue no escucharte cuando ofreciste pasar por alto sus malas acciones y salvar el matrimonio. Le diste una oportunidad, y ella sabe que la desperdició al darte la espalda. Creo que por eso estaba tan amargada por el divorcio. Lo último que hizo Elise antes de morir fue dar su consentimiento para que Grace adoptara a los niños. Se había resistido durante todos sus años difíciles y amargados después del divorcio, pero al final hizo lo correcto y le dio a la persona que más amó a los niños la oportunidad de ser realmente madre. Con Grace a mi lado, rápidamente volví a la gestión y ascendí en los rangos de la oficina corporativa. Soy director regional de la empresa para la que trabajo y me ha ido bien. Grace sigue siendo enfermera, trabajando en pediatría, un área donde sus dones especiales son más necesarios. A veces, los casos con los que lidia rompen su corazón y otros inflaman su indignación. Tiene un temperamento, aunque lo mantiene bien oculto.
Mary quedó tan impresionada con su madrastra que decidió seguir sus pasos y seguir una carrera en enfermería. Robert todavía está en la universidad y se unió a la Guardia Nacional del Ejército justo después de la escuela secundaria. Me preocupa que cuanto más dure la guerra en Irak, pueda ser llamado. Pero esa es su elección y lo apoyo completamente. De manera similar, Allison está en la universidad, con la mirada puesta en convertirse en maestra. Ha sido una vida satisfactoria. Una que no creo que hubiera tenido si Grace no hubiera entrado en mi vida cuando lo hizo. Navidad está todo preparada, y Grace se sienta en el sofá junto a mí, acurrucándose en el confort de mis brazos. Bing Crosby canta suavemente desde el estéreo, y contemplamos el fuego que se va apagando lentamente mientras doy un último sorbo a mi copa y la coloco en la mesa de centro. Mañana, habrá risas y emoción cuando mi familia comparta los regalos que todos nos hemos hecho mutuamente. Abriremos los paquetes, nos maravillaremos con el pensamiento que se puso en cada regalo. Luego nos congregaremos en la cocina mientras preparamos la festín navideño. Será un momento alegre, como siempre. Pero esta noche, en la quietud de la noche de Nochebuena, disfruto del mejor regalo que he recibido, el que sigue dando. Esta noche, me regocijo en el suave resplandor del amor y la devoción de una buena mujer, y en el amor y compromiso correspondientes que he podido mostrarle con el tiempo. Grace es otra palabra para elegancia y un regalo no merecido de Dios. Y eso es ciertamente lo que mi Grace significa para mí. Realmente Steve la tuvo difícil desde que conoció a Elise. Si bien fue él quien la llevó por un mal camino, luego no quiso recibir su ayuda para volver a una vida sin narcóticos por el bien de su familia. Elise termina llevando una vida muy triste, de descontrol, del cual no puede salir, y esto la lleva a morir. Cuando Elise manda a sus amigos a golpear a Steve, luego que éste le sirviera el divorcio, conoce a Grace, quien con los años se convierte en su ángel protector y sanador, y una madre para sus hijos. Si te ha gustado la historia y quieres más como esta, solo déjanos un comentario. Y suscríbete al canal.